En esta sesión del curso estaremos viendo el experimento número 7 referente a punto de operación de transistores, donde estaremos viendo tres configuraciones: vallas por la base, vallas por el emisor y configuración voltage divider. En esta sección del curso estaremos viendo el experimento número 7 referente a polarización de los transistores BJT, y estaremos viendo tres configuraciones. Una de ellas es la vallas por la base, ¿verdad? Otra es vallas por el emisor y otra es vallas con divisor de voltaje. La primera sería vallas por la base. Cuando hablamos del punto de operación de un transistor, lo que hay que recordar es que lo que nosotros estamos buscando, recordamos las curvas del transistor, que la definen la corriente de colector y el voltaje de colector emisor, y tiramos una línea de carga, el load line que llamamos. Cada punto, ¿verdad?, que cruce esa línea de carga, la familia de curvas va a establecer un punto de operación que va a estar definido por una corriente de colector y un voltaje de colector emisor. Así que al yo seleccionar valores para mis resistencias de base o colector, pues estoy estableciendo un voltaje de colector emisor y una corriente de colector, que es quien define el punto de operación, ¿verdad? Así que yo puedo tener varios puntos de operación a través de esa línea de carga. Y en esta primera configuración, que le llamamos vallas por la base, eso es lo que queremos hallar. Así que básicamente el experimento consiste en medir todo DC, todos los parámetros DC, en este caso todas estas variables: voltaje en la base, voltaje del colector emisor, voltaje en la resistencia de base, corriente de colector, corriente de base y corriente de emisor. Y luego con esos valores medidos, pues puedo calcular la beta del transistor, que es dividir la corriente de colector entre la corriente de base. Siempre recordando que esa corriente de colector está más o menos en miliamperes y la corriente de base está generalmente en microamperes, mucho más pequeña, ¿verdad? Y que una vez tengamos esos valores, pues se puede hacer entonces la parte del análisis matemático, ¿verdad?, para hallar todo esos parámetros, especialmente la corriente de saturación, el voltaje de cutoff, que son los extremos de la línea de carga que vimos anteriormente. Y luego le pide que dibuje la curva, ¿verdad?, o load line, con esos valores que midió, ¿verdad?, en ese papel, o mejor en Excel. Luego nuestro segundo circuito, pues básicamente cambia de vallas por la base a un circuito que le llamamos vallas o voltage divider, ¿verdad? Al colocar aquí un potenciómetro en la base del transistor, pues básicamente se crea un divisor de voltaje entre esa resistencia de 100 ohmios y el potenciómetro, creando a su vez pues otra configuración de polarización del transistor, que en este caso le llamamos voltage divider. Y es lo mismo, ¿verdad? A nosotros nos interesa saber cuánto es el voltaje de colector emisor y la corriente de colector, que son los parámetros que definen el punto de operación. Así que para este circuito básicamente es variar el potenciómetro arbitrariamente en tres posiciones y medir para la posición 1 voltaje de colector emisor y corriente de colector, y lo mismo para la posición 2 y lo mismo para la posición 3, ¿verdad? Es arbitrario, es darle una vueltecita, como media vuelta, ¿verdad? Luego los próximos circuitos pues son de prueba, ¿verdad? Creando un open circuit aquí en la base, o sea que no se conecta la base a la resistencia de 560 ohms y se miden esos parámetros. Y luego aquí es para que usted observe, ¿verdad?, el cambio de punto de operación cuando esta resistencia de 56 kilos va a medir los parámetros y qué va a pasar si usted suplanta esa resistencia por una de 560. Si le cambia o no,
esos parámetros y obviamente pues sí va a haber un cambio. Y finalmente la última configuración es bias por el emisor, donde es la única que tiene dos fuentes, una positiva en el colector y una negativa en el emisor, y va a estar midiendo los parámetros TC, ¿verdad? Parecido a lo que hicimos en las partes anteriores, voltaje del colector en la base, en el emisor, y corriente de colector, base y emisor. Y luego con esos valores calcular la beta del transistor, que es la corriente de colector entre la corriente de base. Y finalmente, pues, con esos valores, pues va a ser un análisis matemático parecido a los anteriores para hallar los valores teóricos de todos esos parámetros que midió. Así que con eso terminamos esta sección del experimento número 7 relacionado a punto de operación de los transistores BJT.